Biocultores, vamos con la siguiente entrega para atender un tema que no es frecuente que se revise y que sin embargo su importancia no se puede negar, entendiendo que de acuerdo a los registros de la CONAMED constituye uno de los principales problemas que hay en los profesionales de la salud en general y en los médicos en particular. Y es esta falta de capacidad para comunicarse de forma asertiva. Entonces, entremos en este tema que, como siempre, esperamos sea de su interés, pero y sobre todo sea de utilidad. Como les decía, de acuerdo a los registros de la CONAMED, hay dos elementos que son la principal causa de demandas o denuncias hacia los médicos. Una es la impericia y otra es la mala comunicación. No nos vamos a meter en la impericia porque eso es las habilidades técnicas que adquieren a través del conocimiento técnico científico que ustedes van adquiriendo a lo largo de su formación o de su ejercicio profesional y no es de nuestra competencia. Pero entender que es otro elemento que también hay que tomar muy en cuenta porque, les repito, es una de las principales fuentes de demanda, impericia y problemas de comunicación. Ahora, para entender bien a qué se refiere esto de la comunicación asertiva, hay que hacer primero una distinción entre qué cosa es informar y qué cosa es comunicar. Entonces, la información consiste ya en un conjunto organizado de datos, donde el mensaje es muy directo, muy concreto. Por ejemplo, biometría hemática. En su biometría hemática, su hemoglobina salió baja, lo cual significa anemia. Eso es informar. O sea, le estoy informando que en un estudio de laboratorio, uno de los parámetros salió bajo. Entonces, ya la gente entiende lo que es anemia. Ahí, si es un paciente crónico, ya también va asimilando que la hemoglobina es el reflejo de esa anemia. Y también van asimilando que biometría hemática es un estudio de laboratorio que sirve para detectar anemia. Entonces hay ciertas premisas establecidas que la gente poco a poco va asimilando y que cuando uno ya se lo informa, el mensaje pasa muy llanamente. En cambio, comunicar es un proceso. Ojo, aquí la palabra clave es proceso. Siempre en bioética que vean la palabra o el concepto proceso, en automático tienen que entender que son una serie de pasos. Proceso hace alusión a una serie de pasos. Y esa serie de pasos es lo que va constituyendo el método. O sea, porque son pasos que se sigue 1, luego 2, luego 3, luego 4. Y ahí es donde se va constituyendo un método en la medida en que lo afinamos, lo dominamos y lo ejecutamos. Entonces, la comunicación hace alusión a una necesidad humana. Es el fundamento de la organización social o uno de los fundamentos de la organización social, que se desarrolla mediante un proceso. Y que sin este proceso, sin esta comunicación, no hay forma de establecer relaciones interpersonales, entendiendo que las relaciones interpersonales también es un constructo. No es una cosa así de que te veo de primer bote y ya tenemos una relación. No, una relación, para los que estén casados lo entienden perfectamente bien, para los que tienen pareja o han tenido pareja durante un tiempo relativamente contable, lo entienden perfectamente bien. O sea, son relaciones que se van construyendo, que la mayoría empiezan por el enamoramiento, amigues, amiguis, y después viene el acoplamiento y después la resignación. Entonces, ese tipo de relaciones interpersonales y esa comunicación, el elemento neural es el diálogo. O sea, el emisor, el receptor, el emisor, el receptor y un mensaje codificado de por medio. Y entonces, aquí es el punto, ¿cómo se da ese proceso? ¿Cómo se emite ese mensaje? ¿Qué contenido tiene el mensaje? Porque no necesariamente puede ser un mensaje en sentido positivo o en sentido proactivo. Entonces,
Ese proceso a su vez es qué contenido tiene. ¿Y por qué es importante esto? Y por qué, les repito, hoy por hoy se está volviendo uno de los problemas fundamentales del gremio médico e incluso de la estructura sanitaria. Porque por todos lados, dentro del ejercicio profesional, estamos inmersos en una serie de relaciones interpersonales, ya sea de forma vertical, con nuestros colegas, nuestros iguales, nuestros pacientes, nuestros familiares, ya sea en forma horizontal, con otra serie de elementos. Entonces, en la medida en que estas relaciones se van construyendo o se van deteriorando, es como surgen los conflictos. Entonces, si yo no soy capaz de establecer una serie de relaciones interpersonales en cierto sentido, que en este caso estamos viendo el asertivo, eventualmente voy a crear un área, un ambiente de conflicto a mi alrededor. Hay dos tipos de comunicación, la verbal y no verbal. La verbal, bueno, pues por su peso cae, es a través de la palabra, y la no verbal es todo lo que corporalmente o simbólicamente podemos emitir. Entonces, de pronto, aquí le damos mucho peso a lo verbal. Aquí de pronto es, él me dijo, es que él me dijo. Y no tenemos esa capacidad de ver el lenguaje no verbal o corporal o simbólico. Y entonces muchas veces vemos lo que no, o mejor dicho, escuchamos lo que nos dicen, pero no vemos que es con un lenguaje corporal totalmente incongruente a lo que nos están diciendo. O viceversa. El lenguaje corporal es de un tono y lo que nos están diciendo es incluso hasta agresivo, pero nosotros no lo percibimos aquí. Entonces aquí entra un elemento que casi nunca se toma en cuenta, pero que también tiene mucho peso, que es la falacia de la percepción. Donde, de acuerdo a cómo yo percibo la situación, es lo que en verdad creo que está sucediendo. Y aquí es donde, pues de pronto, la naturaleza nos falla. Porque, por ejemplo, podemos tener enfrente una persona que tiene un gesto adusto, que tiene un gesto serio, que difícilmente se ríe, y nosotros, al ver eso, en automático percibimos, es que estaba enojado, es que me agredió, es que me trató mal. Pero no, o sea, la persona así es, esa es su natura. Y hay gente que es así, todo sonrisas, todo amabilidad, pero lo que está diciendo realmente no tiene ningún contenido. Entonces, el problema de la comunicación, o uno de los grandes virus o flagelos de la comunicación, es la falacia de la percepción. Que la percepción no siempre corresponde a la realidad. Hoy se sabe que incluso la comunicación no verbal tiene mucho más peso que la verbal. En este caso, si se pone nada más al individuo por el individuo mismo, el lenguaje corporal tiene mucho más impacto en el otro que el lenguaje verbal. Porque el lenguaje corporal ahora también se sabe, gracias a las neurociencias, que está inmerso, o sea, las famosísimas neuronas espejo, que algún día platicaremos más extensamente sobre esto, que ahora sabemos que las tenemos por todos lados, o sea, en la piel, en el intestino, en el corazón, en fin, que entonces estas neuronas espejo nos llevan de alguna forma a impactar de forma más directa en el otro, y que el otro igual por sus propias neuronas espejo asimilan. Es cuando mimetizamos comportamientos, o dicho en un lenguaje más coloquial, la famosa vibra. Es que no me hizo nada, pero nunca me ha hecho nada, pero no sé por qué no me cae bien. O al contrario, está re feo, no sé, pero me cae muy bien. O sea, la famosa vibra, que ahora sabemos es estas cuestiones de las neuronas espejo. Y entonces se nos mete más en el subconsciente, se nos profundiza más la cuestión de el lenguaje corporal que el lenguaje verbal. Ahora, lo de la comunicación también está muy ligado a
qué aptitudes y qué actitud anteponemos para poder comunicarnos. Y entonces a mí me van a hacer ser asertivo, a mí me va a nacer desarrollar la competencia de la asertividad si previamente tengo un elemento que se llama empatía. Si yo no tengo empatía, difícilmente me va a nacer desarrollar la habilidad de comunicarme en forma asertiva o trabajar mi yo para poder desarrollar la capacidad de una mejor comunicación con el otro. Entonces, un elemento, un requisito crucial para lograr una comunicación asertiva es la empatía. Y la empatía nos remite ya a cosas también más profundas, porque ahora sabemos que, por ejemplo, las personas que tienen una lesión estructural en su sistema límbico sufren una erosión de la empatía que a su vez los incapacita de muchas formas para poderse comunicar o poder entender al otro. Ahora, empatía no es lo mismo que simpatía. Entonces, simpatía es quizás la alegría que nos provoca el otro, lo agradable o desagradable que puede ser el otro. Pero empatía hace alusión a una capacidad racional que yo debo tener para poder entender a nivel racional la situación del otro. Y que eso me lleva a tener actitudes proactivas hacia la situación del otro, que a nosotros en el ámbito sanitario se nos aterriza en la famosa ética profesional, deontología, todo lo que la deontología enmarca y lo que la ética profesional engloba, ahí es donde eso nos aterriza esta capacidad de tener empatía. Entonces, cuando nosotros nos exigen la deontología médica o la ética profesional, en realidad lo que nos están exigiendo es empatía. Y entonces aquí ¿tienes empatía? Eres capaz de todo eso. No tienes empatía, no vas a ser capaz de todo eso. O sea, vas a adolecer eventualmente. Y obvio, si esta empatía se enriquece con un lenguaje corporal asertivo, con un lenguaje verbal adecuado, pues entonces obvio el paquete se hace más completo. Pero aquí el punto medular es que el prerequisito absoluto es la empatía. Y entonces, en la medida en que la persona es empática, va a ir desarrollando otro tipo de capacidades como el que nos ocupa ahora, que es el ser asertivo. Entonces, el ser asertivo permite una conducta donde yo actúo en base a mis intereses, a mis necesidades, los expreso, pero sin la intención de violentar o afectar al otro. Entonces, el ejemplo típico es cuando el otro empieza a gritonear de ¿a qué horas me va a pasar a consulta? ¿Ya desde a qué horas estoy aquí? Y yo le expreso, le doy una razón de por qué todavía me voy a tardar en atenderlo. O cuando empiezan a reclamar de que los resultados de una cirugía no fueron los que esperaban, etc. Y yo empiezo un proceso tanto informativo como comunicativo para explicarle por qué los resultados al final de cuentas fueron como fueron. Entonces, expreso mis posibilidades, mis limitaciones, mis necesidades, o sea, lo que en mí también cabe, pero en un tono honesto y en un tono de tratar de también atender las necesidades del otro. Y entonces, la comunicación asertiva hace alusión a unir dos elementos que por sí solos no se van a unir así en clic automático. Por un lado es este proceso de comunicación y por el otro lado es la capacidad de ser asertivo. Entonces, cuando yo uno estos dos elementos, tengo la posibilidad de desarrollar relaciones interpersonales óptimas. Entendiendo que no existen las relaciones interpersonales perfectas, o sea, las que estén ausentes de conflicto, ausentes de choque, no.
sino que a lo que podemos aspirar es a relaciones interpersonales óptimas que constituyen un diario constructo, incluso con nuestros propios pacientes. A veces los pacientes vienen de buenas, a veces vienen de malas, a veces vienen exigentes, a veces indolentes, y nosotros igual. Nosotros de pronto estamos de buenas, estamos de malas, a veces estamos para tolerar, a veces no, y entonces de pronto el paciente llegó bien y nosotros no estábamos bien, explotamos, a lo mejor le hablamos ahí medio golpeado, pero en la siguiente vuelta que lo volvemos a ver, oiga, discúlpeme, la vez pasada estaba yo mal, realmente estaba yo atravesando un problema grave, pero aquí estoy para servirle. Entonces, no es esta cuestión que todo mundo exige, incluyendo la sociedad misma, de que el profesional de la salud siempre esté así con carita emoticón feliz, como lo ilustramos en Acto Profesional, o sea, esa gran utopía de que los médicos tienen que ser siempre así como dependientes felices. No, sino que aquí lo que consiste es en ir construyendo estas relaciones interpersonales en un vaivén donde por supuesto que se hace un esfuerzo por lograr que ese caballo blanco de la auriga sea el que mande, pero entender que somos humanos y que de pronto puede ser el caballo negro el que se nos mete y nos causa ahí una boruca, pero asertivo consiste justo en ir optimizando esto e irlo ajustando. Entonces, aquí entender que no tenemos que forzarnos en el sentido de estar fingiendo, de estar, no, sino en el sentido de, tampoco es irse al otro extremo, ahorita lo vamos a ver, sino entender que es un constructo. Y un constructo donde el ideal es lograr lo óptimo, pero no aspirar a que sea perfecto, porque el que está enfrente es humano y yo también lo soy. Entonces, en este sentido, el ser asertivo consiste en lograr un equilibrio. En lograr un equilibrio que me permita una comunicación óptima y eficiente. Es decir, que se logre el objetivo. Que el objetivo que se persigue con este proceso de comunicación se logre. Sea lograr el consenso para una intervención, sea que se acepte poner límite a la acción terapéutica, sea el que se acepte desconectar a un paciente, en fin, independientemente de cuál sea el objetivo, lograr esa eficiencia a través de una comunicación asertiva. Y entonces, en la medida en que logramos este equilibrio, o sea, en la medida en que se logran los equilibrios a punta de comunicación, se logra, al final de cuentas, que este problema que ahorita existe de problemas de comunicación como una de las principales causas de demanda, pues se vaya diluyendo, se vaya minimizando, se vaya delimitando. Entonces, aquí no es estarnos desgarrando de, es que la gente no entiende, es que los directivos, no. Aquí tenemos este problema. ¿Ya? Un problema que nos está causando muchos conflictos incluso de índole legal. ¿Qué hacemos para solucionarlo? Bueno, la solución nos indica, o el todo nos indica, que la solución es aprender a equilibrar situaciones a base de una comunicación asertiva. Esa es la solución. Y entonces, aquí el punto es, ¿qué tengo que hacer yo para ser parte de la solución? Y aquí es donde entra esta cuestión de desarrollar actitudes y aptitudes proactivas y asertivas. Entonces entran las tipologías de la gente. Esto ya lo vimos en medicina defensiva, que a nivel moral hay una cierta tipologías de las personas que nos reducen a ser o sumador, o divisor, o multiplicador, o restador. Vamos a recordarlo porque ahora va a tener otra aplicación. En la clase previa era para conocernos a uno mismo, pero ahora es cómo en base a esta tipología puedo interaccionar con el otro. Entonces aquí hace alusión a que se utilice como una herramienta de método. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo enfrente a un paciente restador?
pues lo peor que puedo hacer para poder comunicarme con él es también ponerme de restadora, porque el que está enfrente está rechazando todo, o sea, no, y su medicamento no me sirvió, y su tratamiento no me sirvió. Entonces, si yo también me pongo de restador, obvio va a haber un choque. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo enfrente a un paciente multiplicador que llega todo eufórico, todo contento de, ay, mire doctor, y ahora estoy haciendo esto y lo otro, y mi esposa me está dando este juguito que me está haciendo sentir muy bien, y nosotros nos ponemos de divisores? Pues, obvio el paciente se va a sentir agredido, por supuesto. Entonces, aquí es, a ver, ¿qué tipología estoy teniendo enfrente? Estoy teniendo un paciente multiplicador. Pues lo más sano es ponernos o sumadores o multiplicadores. Entonces el paciente va a salir con otra sensación de comunicación, con otro nivel de empatía, de clic hacia ustedes. Y si por ejemplo tenemos un paciente restador, pues lo más sano, de pronto el restador le cae bien que uno se ponga de restador. No, sí tiene usted razón, el sistema es una porquería, sí, todos somos malos, sí, tiene usted razón, el servicio del hospital es horrible. Entonces el paciente así como que, bueno, me está escuchando. Entonces, de pronto sirve ponerse de restador y restador. Lo que sí no es muy aconsejable es que si llega un divisor, uno también se ponga de divisor. Ahí sanamente o se pone uno neutral o a lo mucho sumador. Pero si no, mejor sanamente ponerse, ahora sí que como en stand-by. Entonces, aquí el punto es que para poder entablar una buena comunicación, primero hacer el ejercicio, hacer la agudeza, mejor dicho, hacer el esfuerzo de agudeza de ver qué tengo enfrente. O sea, qué tipología tengo enfrente. Porque de esa forma ya puede ser la primera actitud con la que yo tengo que entrar para establecer un proceso de comunicación. Si yo no me tomo esa molestia de ver qué tipología tengo enfrente, puedo estar iniciando ese proceso de comunicación con la tipología equivocada y provocar un choque de inicio. Entonces es como dice, empezamos mal. Y entonces ya cuesta más trabajo componerle. Entonces aquí es utilizar esta herramienta de la tipología de las personas como método para poder iniciar un proceso de comunicación de forma más eficaz y más pro nosotros y pro la situación. Ahora, ¿qué es una aptitud? Que aquí es donde también se nos embrolla mucho el asunto. Una aptitud es una capacidad. O sea, es una capacidad que nosotros eventualmente desarrollamos. ¿Y cómo la vamos a desarrollar? Bueno, para eso necesitamos entornos suficientemente estables o suficientemente que se repita de alguna forma la misma situación, para nosotros ir logrando desarrollar esa aptitud. Por ejemplo, cuando estamos en el internado para hacer historias clínicas, o sea, ¿qué sucede? Nos hacen hacer ese ejercicio como una maestría en historias clínicas, o sea, uno tras otro, hacemos como 5,000 historias clínicas, y al irlo repitiendo, se supone que debemos desarrollar la aptitud para interrogar. A la mera hora medio la desarrollamos, pero eventualmente vamos asimilando esa capacidad. Y lo mismo todos, o sea, los cirujanos, o sea, operan una vez y otra vez y otra vez hasta que desarrollan esa aptitud, pues de abrir en planos, cerrar, hacer lo que tengan que hacer adentro y cerrar en planos. Obvio se necesitan conocimientos técnicos científicos, pero o sea, la aptitud hace alusión a ese ejercicio repetitivo que nos permite que esos actos eventualmente se conviertan en hábitos y esos hábitos en patrones de conducta, que ya lo vimos muy ampliamente en charla previa. Entonces, aquí es el punto de qué significa una aptitud. Una aptitud es una capacidad y que la adquirimos al estar teniendo entornos regulares que nos permiten desarrollar hábitos
y eventualmente patrones de conducta que fortalecen esa capacidad. ¿Cuál es el problema? Bueno, en el ámbito sanitario estamos teniendo un problemón que aquí vamos a ahondar un poquito, vamos a profundizar un poquito más en lo que vimos en medicina defensiva. Aquí sí ya es necesario que ustedes tengan bien interiorizados las charlas previas, porque ya nada más se va tomando los conceptos ya vistos para simplemente irlos profundizando. Entonces, aquí lo vimos un poco en medicina defensiva, de este choque entre esta dicotomía de pasión versus talento. Y que desgraciadamente estamos, ¿se acuerdan? En ese sesgo educativo donde por pasión la gente dice, pues me meto a medicina porque me gusta. Entonces ahí eligen la profesión por pasión. Pero después viene el camino largo y sinuoso de descubrir si tienes el talento. Entonces aquí el punto es que si no tienes el talento, entonces se nos embrolla mucho el asunto. Talento significa herramienta. Y una persona normal, común y hasta corriente, mínimo tiene la posibilidad de tener y desarrollar 3 talentos. Es así como que la cuota mínima con la que los dioses nos envían a la tierra. Mínimo 3 talentos. Ya, que la gente se dé la tarea de descubrirlos y desarrollarlos, ese es maíz de otro costal que no nos compete ahorita. Entonces, el punto es cuando el médico, pues poco a poco, o sea, elige en base a su pasión, quiere desarrollar alguna especialidad en base a su pasión, pero no tiene el talento. Y entonces resulta que quiere ser ginecólogo, pero no tiene el talento para ser ginecólogo. No tiene el talento para anatomía topográfica, pero quiere ser cirujano. No tiene el talento manual, pero quiere ser urólogo. O lo contrario, no tiene la capacidad para el pensamiento abstracto, pero quiere ser internista. O, en fin, o no tiene la capacidad para ser así muy metódico, pero quiere ser neurólogo. No tiene capacidad para la memoria, pero quiere ser internista, y así sucesivamente. O no tiene la capacidad para tolerar personas de edad avanzada, pero quiere ser geriatra. O no tiene la tolerancia para los niños, pero quiere ser pediatra, etc. Entonces, aquí el punto es que si no se tiene la capacidad para desarrollar esa actividad, eventualmente va a incidir también en nuestra capacidad para comunicarnos. Y punto crucial es si tampoco tengo la capacidad para desarrollar, o mejor dicho, no tengo el talento para desarrollar la capacidad de ser asertivo. Menudo problema. Entonces, aquí es cuando choca mi pasión con mis talentos. Entonces, de pronto hay pasión, pero no hay talento. No hay nada que hacer. O sea, ahí de verdad lo más sano es cámbiate de carrera. Porque si no, no solo vas a causar mucho daño, sino te vas a causar mucho daño a ti. Y por más explicaciones que des, pues te delata tu todo, tu lenguaje corporal, tu incapacidad, tu falta de talento, etc. Hay talento, pero no hay pasión. Que eso ya lo vimos un poco en medicina defensiva. No hay talento ni hay pasión. ¿Cuál es la combinación ideal? Pues que haya talento y que haya pasión, porque entonces esto que estamos hablando, o sea, la persona que está inmersa en esa pasión, en ese gusto por la medicina y además tiene el talento para lo que eligió, se le sale hasta por los poros. O sea, va a ser asertivo a más no poder. Ya sea que aprenda a hacerlo, ya sea que por intuición lo desarrolle, pero es un hecho que la asertividad se le va a dar de todas, que acaba siendo también un talento. Ser asertivo también acaba siendo un talento. Acaba siendo o acaba aterrizando en la capacidad de equilibrar situaciones. O sea, de lograr equilibrar una situación que a lo mejor se está yendo a un polo, ya sea de pasividad o de agresividad. Entonces, la asertividad se le va a dar incluso hasta así natural, fluido. Pero si no hay pasión
y no hay talento, pues va a dar muchas explicaciones, va a querer dar justificación del todo, pero simplemente no va a lograr ser asertivo, no va a lograr equilibrar situaciones, y una de dos, o se va a la pasividad o se va a la agresividad. Entonces, cuando la situación ya lo ponga en un nivel de tensión que no lo pueda manejar, no va a lograr ser asertivo. O va a ser agresivo o va a ser pasivo. Y ninguna de estas dos polarizaciones permite lograr el equilibrio. Entonces, aquí también, pues un punto crucial es que la persona, o sea, el profesional de la salud, en este caso, vea si tiene ese talento de desarrollar la asertividad, o por lo menos que luche para hacerlo, y si no tiene ese talento, que lo concientice para que siempre esté vigilando que no se vaya al polo de la agresividad o no se vaya al polo de la pasividad, porque entonces pues eso eventualmente le va a causar conflictos con los de enfrente, problemas de comunicación, y va a pasar a las estadísticas estas de la CONAMED de demanda por problemas de comunicación. Entonces, para no estar inmersos en esas estadísticas, es que si no tengo el talento, lo concientice para que se convierta en una lucha diaria, en un esfuerzo diario por no caer en los dos polos negativos. Ahora, hay otros elementos que difícilmente se toman en consideración, pero que pesan mucho cuando nosotros tratamos de entablar una comunicación. Uno es el misweighting. El misweighting está un poco relacionado a esto de la razón por la que elijo medicina. Entonces, hay unos alumnos que eligen medicina porque dicen, es que mi hermanito se murió porque el médico lo atendió mal, entonces yo quiero estudiar pediatría para lograr salvar a los niños y que nadie se muera por esta causa. Y dices, sí, muy loable, pero lo más seguro es que hasta tú mismo vas a volver a cometer ese error y eventualmente algún paciente va a sufrir un daño por ese mismo error que algunos otros cometieron con tu familiar. Entonces, ahí es donde o los estudiantes que se meten a medicina estando enfermos, porque están enfermos de algo, y algo razonablemente grave, y creen que al estudiar medicina van a lograr una estabilidad que no logran ahorita, pues en el momento de vida que tienen. Entonces, esa ilusión que tienen de que al estudiar medicina van a lograr un beneficio mayor propio y para otros, es el famoso misweighting que nos hace entrarle a un ring con una creencia errónea. Y que después entonces pues nos causa muchísimos problemas porque ni siquiera hay una pasión. A lo mejor de pronto hay un talento, pero que choca ahí con esta situación que al no cumplirse, o sea, si nosotros no logramos ese beneficio excelso o sublime que esperamos lograr, ya sea mi persona o ya sea los demás, vamos a acumular mucha frustración que eventualmente se va a reflejar en cómo nos comunicamos. Una persona frustrada, amargada incluso, difícilmente va a lograr ser asertiva. O difícilmente le van a hacer ese esfuerzo por ser asertivo. Y entonces, ya desde ahí se nos complica la situación. Otro punto es la congruencia. Entendiendo que la congruencia es una línea vertical que une lo que pienso, lo que hablo y lo que actúo. Entonces, de pronto es tener atención en esto, porque puede ser que yo me tardé 1 hora en darle 20,000 explicaciones al paciente y de pronto el mismo paciente o los mismos familiares ven cómo yo actúo totalmente contrario a lo que estoy informando. Entonces, o a lo que estoy intentando comunicar. Entonces, de pronto yo le puedo decir, cualquier cosa, llámeme, estoy para servirle. Y de pronto el paciente, a la 1 de la mañana, presenta cualquier cosa, y entonces ahí está, llame, no logra localizar al médico, y cuando por fin lo logra localizar, pues el médico le responde cortante, grosero, agresivo, molesto, porque le está hablando a la 1 de la mañana,
para algo que él no considera importante. Pero ahí el punto es, a ver, tú le dijiste que cualquier cosa se podía comunicar y que estabas para servirle, pues ahorita se provocó el cualquier cosa, o ahorita está sucediendo el cualquier cosa. Entonces ahí tener cuidado con qué contenido le pongo a mis líneas comunicativas. Es diferente a que si yo le digo al paciente, si presenta usted un dolor importante o presenta usted una descompensación que usted se sienta de verdad muy, muy grave, muy mal, que usted diga, no, ahorita me muero, llámeme, no importa la hora y estoy para servirle. Entonces ya el paciente ahí tiene un código bien establecido donde va a entender bajo qué circunstancias o por qué motivos puede llamar en cualquier hora y el doctor va a estar para servirle. Entonces le habla a las 3 de la mañana, doctor, es que estoy sangrando, o sea, acabo de ir al baño y la cantidad de sangre fue importante. El médico, pues en automático, es una urgencia, váyase al hospital, ahorita lo alcanzo para allá, etcétera. Entonces, aquí la responsabilidad de qué contenido le damos a nuestra línea comunicativa es del médico. Y el médico, desgraciadamente, por eso se mete en embrollos de a gratis, porque no cuida, o sea, no utiliza la razón a veces para cuidar estos contenidos, y entonces ahora sí que se pasa de simpático tratando de ser empático. Resultado, solito se mete en complicaciones. Otro punto que puede viciar mi línea comunicativa es la aversión a la pérdida. Hay muchos médicos que por su educación positivista, ahora ya lo entienden, o por su moral muy particular, que puede ser una moral muy conservadora, no aceptan el límite a la acción terapéutica. Les cuesta mucho trabajo que hay límites. Y entonces se empeñan. Entonces su línea comunicativa la empiezan a llenar de un contenido muy conservador y más atendiendo a su moral que atendiendo la necesidad del otro. Entonces muchos médicos de pronto dicen, mientras haya vida hay esperanza. Efectivamente, pero esa línea de alguna forma condiciona a los de enfrente. Entonces los de enfrente dicen, ¿por qué le siguen haciendo al paciente? Porque el doctor nos dijo que mientras haya vida hay esperanza. Dice, sí, pero esto ya es una distanasia o un encarnizamiento, o esto ya no está tan adecuado. Entonces ahí el médico le está dando un contenido a su línea comunicativa en base a su moral, en base a parámetros que son muy válidos siempre y cuando solo sean para él, para su persona o para alguien de su familia del cual él es el responsable legal. De otra forma, no califican. O sea, no puede llenar de contenido esa línea comunicativa porque incide en el otro. Entonces, aquí es donde no se debe de perder esta línea que ya hemos enfatizado muchas veces de moral versus ética. Y entender que lo que está en medio, la línea que divide esta gran dicotomía, no es delgadita, de pronto es muy gruesa. Entonces, aquí es donde mi línea comunicativa, plagada de congruencia, basada en mi racionalidad, tiene que reflejar mi empatía, mi asertividad, mi congruencia. Y entonces difícilmente nos vamos a meter en embrollos. O sea, difícilmente nos vamos a meter en complicaciones. Todo esto no logra eliminar al 100% y a veces en un gran porcentaje la falacia de la percepción que ya platicamos, pero de que da otra línea de seguridad, otra línea de certeza, no solo a ustedes sino al de enfrente, también eso es un hecho. O sea, esa posibilidad también está ahí de forma muy fuerte. Muy bien, entonces, sintetizando, recordemos que los problemas de comunicación o una mala comunicación es una de las principales causas de demandas en contra del profesional de la salud, en especial de los médicos. 2, con todo ya lo visto previo en las otras clases,
es, a ver, ¿qué problemas de comunicación yo tengo? Si mi problema es en mi comunicación no verbal o si mi problema es en mi comunicación verbal. ¿Qué muletillas tengo? ¿Qué gestos o qué señas tengo a la hora de dar, sobre todo, información delicada? Que ahí es un punto crucial, porque casi siempre los médicos, cuando se trata de noticias difíciles, o son muy cortantes o son muy parcos, y es exactamente cuando se necesita todo lo contrario. Entonces, concientizar qué problemas al comunicarme yo tengo. ¿Cómo las corrijo? A veces es necesario incluso ir un poco a terapia para sacar ahí toda la neurosis que tenemos acumulada o todos los problemas existenciales que nos están agobiando y que de alguna forma están contribuyendo a que yo no me exprese de forma correcta. También evitar que mis líneas de comunicación se contaminen o se vicien. Ahí casi siempre son cuestiones personales. O estoy atravesando una crisis, me estoy divorciando, o estoy desarrollando una neurosis, o estoy desarrollando ya un problema de salud mental que me impide, o estoy tomando un medicamento que me está alterando y, contaminan, evitan que yo me comunique de forma asertiva y adecuada. Ahora, entender que ser asertivo no es una cosa así de iluminación divina, es un constructo, es algo que uno tiene que ir ajustando de cuando en cuando, a veces cuando uno empieza a diario, a veces ya después nada más de cuando en cuando, porque invariablemente, esto también entenderlo, invariablemente nos contaminamos, invariablemente nos llenamos de vicios, invariablemente desarrollamos muletillas. Entonces, ahí también es cuestión de ir detectando, de cuando en cuando revisarnos para ver qué cosa estamos qué vicio estamos desarrollando o qué cosa estamos haciendo que está siendo mal interpretada por las otras personas. Entonces, no es algo de me gradué y soy asertivo. No, sino que es algo que de cuando en cuando hay que ir ajustando. Ahora, no confundir estilo personal con asertividad. Ahí cada quien su estilo. Hay personas así de voz muy suave, de modales muy corteses, que hasta parece que casi están apapachando a la otra persona. Y hay personas más directas, con voz fuerte. Por ejemplo, yo ahí como que me catalogaría, o sea, tengo un timbre de voz alto, a veces grave, a veces agudo. Entonces, a veces cuando hablo, la gente siente que hablo muy fuerte y algunos incluso lo malinterpretan, me está gritando o está gritando. Entonces, ahí cada quien su estilo, sus características muy personales, pero el punto medular es si al final lograste equilibrar la situación o no. ¿Lograste resolver el caso en términos de equilibrio o no? Entonces, entender que ser asertivo es una capacidad que se va desarrollando para equilibrar situaciones, independientemente del estilo de cada persona. Eso pues no puede ser cuestionable. Muy bien, biocultores, pues aquí termina este tema. Ya en la interacción en vivo haremos las capitulaciones que ustedes consideren convenientes, pero de mientras me van a decir en la interacción en vivo los 2 problemas que ustedes consideren que tienen al momento de comunicarse. Cada uno me va a decir 2 problemas que tengan, ya sea en su comunicación no verbal, ya sea en su comunicación verbal, que ustedes consideran que es un problema que tienen en su línea de comunicación. Perfecto. Pues me despido, biocultores. Ya saben, como siempre, cultivemos bioética por el bienestar de todos. Hasta la siguiente. Nos vemos. Gracias.